enjuiciar la labor del Ejecutivo y del Legislativo, no nosotros, sino quien sabe de política, un analista político reconocido, prestigiado, sereno, también, que habla con claridad. Gustavo Romero, UNLAU. Gustavo, muy buenas noches, bienvenido a Hora 7, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Pero yo comienzo diciéndote, Gustavo, hay, como dice la gente en estos momentos, una dictadura congresal, una dictadura, o sea, mejor dicho, hablemos claro, quien gobierna en este momento es el Congreso, la señora Boluarte solo es más o menos como un títere. A ver, yo no me inclino por la expresión de una dictadura del Congreso. Yo creo que lo que pasa es que hace su trabajo, esto es legislar, bien o mal, pero es su trabajo y se supone que hacer seguimiento o hacer un trabajo de, de supervisión o de contrapeso contra el Ejecutivo, pero también se ha venido en el camino otros que creen que son poderes del Estado, son solamente entidades autónomas. Vamos a hablar, caso del Consejo, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones que creen que son poderes, pero son entidades o instituciones autónomas, que es distinto. Son solamente tres poderes del Estado. Ya lo sabemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Es que no existe un liderazgo por parte de la Presidencia de la República. Y esto se demuestra no solamente con este régimen, sino también con el de Pedro Castillo. No había ningún liderazgo, bien o mal, pero no hay ningún liderazgo, no hay ningún norte, no se marca una pauta clara hacia dónde se dirige. Por eso es que ahí sobresale el trabajo del poder legislativo, que yo creo que ha avanzado en algunos temas en materia legislativa y de reforma constitucional, por ejemplo, la reposición o la recomposición de la bicameralidad se desapareció durante el régimen de Alberto Fujimori y se está nuevamente eh, recomponiendo. Y me parece que es válido y me parece interesante. Y luego, al no existir un liderazgo y además una marcada politización de algunas de estas entidades políticas cuando deberían ser de naturaleza absolutamente profesional, como es el caso tanto de la Junta Nacional de Justicia como la de la Fiscalía, existe pues una confrontación. Y entonces yo no creo que se trate de una dictadura. Lo que pasa es que el Congreso puede legislar de lo que sea. Lo único que tiene limitación es con respecto a la iniciativa del gasto público. Pero el Poder Judicial puede legislar y, de cualquier tema. Algunos que especialmente, por ejemplo, a mí me ha parecido absoluta, solamente a manera de ejemplo, me ha parecido absolutamente impertinente el comunicado de la Junta de Fiscales con respecto a la iniciativa de, de marcar una fecha para que no exista retroactividad de la imprescriptibilidad de los delitos llamados de lesa humanidad. Entonces, ahí me ha parecido absolutamente impertinente por parte de los fiscales, porque han marcado una posición de tipo política cuando debería suscribirse a la legalidad o no, quizás, pero eso no es el caso. Ahí no hay ilegalidad. Pero en fin, nos hemos marcado una especie de sombrilla ahorita para iniciar la conversación, pero yo difiero de aquellos que señalan que se trata de una dictadura congresal. Y además, en realidad, lo que pasa es que ahí hay más políticos, eso es otra cosa. Ahora, hablaste de modificaciones constitucionales
Y sí, y hay quienes cuestionan duramente, ¿no? Tenemos, la mayoría de la población se opuso radicalmente y se sigue oponiendo al cambio de constitución. Sin embargo, este Congreso, sin ser constituyente, nos ha cambiado 80 artículos, como quien no quiere la cosa. Termina una legislatura y cuál es el saldo que tú ves, pero no sin antes mencionar un paréntesis, quería comenzar con eso y me fui por el otro lado. Me pareció muy desatinado también que el Ministerio Público convoque a una movilización popular, ¿no? Me pareció muy Así es. desatinado, no estaba en sus funciones. Pero me parece también bastante desatinado que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, responda convocando. ¿Qué quiere el Ministerio Público? Que le pongamos 50.000 personas. O sea, los políticos que representan al país de alguna manera son los que convocan movilizaciones, ya que el pueblo no lo hace ahora, ¿no? Pero no sé qué opinas de esta Bueno, a mí, legislatura bueno, yo Gustavo. creo, mira, empezando con la comunicación o el comunicado de la Fiscalía, no solamente impertinencia, sino con un propósito de subvertir el orden público. Y eso me parece muy peligroso. Y eso tiene una responsabilidad de tipo política, empezando con Villena, ¿no? En realidad, y además yo ya tengo mis serios cuestionamientos con respecto al fiscal de la Nación. Ahora, ahí hablemos específicamente sobre ese comunicado y sobre esa impertinencia. Y yo creo lo que se ha hecho en el Congreso es lo adecuado y lo correcto desde el punto de vista constitucional y legislativo, de legislación. En realidad se aprueba una aclaración o una precisión, porque lo que se ha venido dando es que los fiscales y el Poder Judicial han estado acusando e iniciando acciones contra, se supone, especialmente militares y policías que combatieron durante la época del terrorismo, ¿no? O sea, durante digamos, la gran confrontación o la gran, eh, no, pues no es guerra, sino la subversión que se inició o se produjo durante la década del 80 y los 90 fuertemente. Han estado iniciando, y lo conozco por siendo testigo de excepción, porque he visto las denuncias, que en determinados juzgados fuera de Lima, en alguno un poco distante, fiscales y jueces han venido presentando denuncias y admitiendo sobre supuestos delitos cometidos por N cantidad de los que de militares y policías por delitos se supone de matanza o que hubiesen cometido actos de homicidio supuestos contra terroristas, eh, como si tratasen de delitos de lesa humanidad, cuando los delitos de lesa humanidad no figuran o no figuraban hasta sino el Tratado de Roma, que eso que fue aprobado en el año 2002 o el 2004. ¿Ya? Perú fue signatario. Antes no existía este delito e inclusive se le quiso incorporar o se le quería condenar a Fujimori por este delito, cuando es evidente que en la época que él ejerció la presidencia no existía ese delito de lesa humanidad. Bueno, y la han venido desde el Tratado de Roma, se considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto los jueces y estos fiscales se han venido retrotrayendo con anterioridad a la aprobación de este nuevo delito incorporado dentro de las normas internacionales. Existen unos principios, yo lo estudié en derecho, era el principio básico, derecho penal, en derecho tributario, y así también reconocía todas las constituciones
de nuestro país, que no existe retroactividad de la ley penal, ni de ni de la parte tributaria, ni de la ley tributaria. Es decir, si hoy día cometiese un delito, si cometiese un acto que a la fecha no es delito, pero en el futuro lo consideran delito, no pueden, y acá 5 años a un juez se le ocurre abrirme una acción, una investigación o una acción penal por una acción que yo cometí ahora que no era delito, no pues. La ley me protege, la constitución me protege de que no me pueden sancionar o abrir una investigación o condenar por una acción que a la fecha no se considera delito. Eso es lo que se está tratando de resolver y de poner claro que a una determinada fecha sí se puede condenar por delitos de lesa humanidad. Es decir, a partir que se incorpora dentro de la legislación peruana. Pero antes, no. Eso es en el orden constitucional peruano. Yo creo que hay que ponerse a la altura. Y me parece muy bien, porque no podemos seguir con esta inseguridad para todos los efectivos y policías que el día de mañana vayan a, a crear un nuevo delito o tipificar un nuevo delito y luego que a la fecha en que se cometió el acto no existía. Entonces no podemos vivir de esa manera, porque es vivir en una especie de barbarie o en una dictadura que yo creo que ahí más bien es una acción o de manejo de tipo político por parte de los fiscales. Y es por eso que emiten esa declaración que en mi opinión es absolutamente política y no tiene nada de fundamento de tipo jurídico. De manera que menos podría yo considerar que eso se trataría de una dictadura congresal, ¿no es cierto? Esto es mi primera reflexión. No puede existir una retroactividad de las normas penales ni de las normas tributarias. Esto es una regla de oro que no está recién puesta en la Constitución, sino ya viene de otras constituciones anteriores peruanas. Bajo ese mismo criterio, supongo que también tendrías que estar en desacuerdo si este Congreso hubiera aprobado, no lo hizo, una ley anti-Antauro, porque en eso estaba convirtiéndose el proyecto de ley que se discutía, ¿no? Eliminaron todos los cargos que podían perjudicar a Fujimori, a Vizcarra y a otros tantos políticos, y dejaron, y tuvo que volver a la Comisión de Constitución, donde la enfermera Moyano no consideró conveniente, no pudo terminar las cosas, porque se gestaba una ley para bloquear solamente a Antauro Humala, ¿no? Y creo que los electores tenemos que tener la voluntad suficiente o el nivel de decisión suficiente, por lo menos así debe ser. Si queremos equivocarnos, nos volveremos a equivocar, pues será nuestra responsabilidad. Pero supongo que lo mismo que has señalado en torno al otro proceso, cabría acá también. No hubieras estado de acuerdo con una ley anti-Antauro. No, ahí es otra lógica, Miguel, porque acá no se está aprobando una ley penal, sino una imposibilidad para participar en procesos electorales. Ahora, vamos a aclararlo. Existe en la Constitución Política del Estado y ha aprobado en el una modificación o una aclaración si es que la memoria no me falla, el artículo 34 de la Constitución, en que señala quiénes no pueden participar en los procesos electorales. Y la norma, voy a parafrasear un poco el texto, pero el artículo 34 señala, o 34A, señala que no pueden participar en los procesos electorales aquellas personas que han sido condenadas en primera instancia por actos dolosos.
lo que pretende con el proyecto que preside la Comisión de Constitución es especificar qué delito se refiere a los actos dolosos, porque ese articulado ha sido materia de cuestionamiento tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. De manera que aquí hay que ser justos en señalar que no se trata de una novedad, sino más bien de especificar qué delitos eran los que se debía contemplar en aquellas modificatorias del artículo 34. La lógica de que se le correspondería a, en forma retroactiva a Dauro, no se trata de esta cuestión, porque no se trata de una acción penal, o sea, la tipificación de un delito, sino de las imposibilidades para participar en un proceso electoral. Y esto sí se necesita una modificación constitucional y debería haberse presentado. Me parecía que ha sido un proyecto un poco mal elaborado, pero que venía aparentemente de consensos, pero era especificar, y debería tratarse sobre delitos graves, ¿no? Yo creo que más que especificar el delito, debería ser aquellos cuyos delitos corresponden de determinado, determinada carcelería, por ejemplo, ¿no? Yo creo que así nos evitamos de problemas, pero ya existe en la Constitución una prohibición de eso, pero hablaba de primera instancia, pero aún condenados por primera instancia, pero ha habido un cuestionamiento, y quiero ser un poquito rápido acá, ha habido un cuestionamiento desde el punto de vista del Tribunal Constitucional y también, como te dije, de judicial, del Poder Judicial, decía que como no ha concluido solamente una condena de primera instancia, es parte de un proceso inicial, de un proceso judicial inicial, no existe la conclusión, porque un poder, los procesos judiciales deben por lo menos tener dos instancias. ¿Me explico? Entonces, debería por lo menos tener una confirmación en la de una segunda instancia y no de una primera, ¿no? ¿Me explico? No, porque solo de un ente y de un juez es insuficiente. Podría ser no consentida sencillamente y uno apelar a la Claro, siguiente instancia. podría ser, o sea, por lo menos tiene que ser como cosa juzgada, ¿no? O sea, tiene que concluirse. Pero la lógica no es la misma para el caso de Antauro Mala. Bien, ¿sientes que este Parlamento presidido por Soto ha cumplido en esta legislatura? ¿Crees que lo que ha dado, muchos creemos que lo que ha dado son leyes para beneficiarse ellos, para aprovechar del número de votos que tiene, pero ha habido muy poco para el país? ¿Tú sientes que es así? ¿Sientes también, y te hago las dos en una, ya que estamos, para poder concluir con esto, que hace bien la señora Boluarte en viajar a China? Porque si resulta que viajó al Vaticano para tomarse una foto con el Papa, si viajó a Estados Unidos para conversar con Biden en la escalera y resulta que nos hemos enterado que no sabe inglés, imagínate de qué habrán conversado, porque Biden no sabe castellano. Entonces, y ahora se va hasta la China, que donde el presidente chino debe estar esperando cuándo llega mi aliado estratégico Perú para solucionar los problemas del mundo. ¿No tiene la señora Boluarte acá problemas más serios que ver? ¿Crees que esos dos temas también? Mira, voy a empezar por la última pregunta o por tu último comentario. Mira, si fuese una persona proactiva, que tenga claro cuál es el norte, que tenga un equipo extraordinario para hacer inversiones, pero dadas las actuales circunstancias, que está de mal a menos peor, o de menos a peor, en cuanto a su aceptación y en cuanto a sus seguridades, seguridad jurídica me refiero y seguridad interna. Me parece que
es poco lo que nos podemos aportar de ese viaje. De manera que un poco tu comentario, tu comparación con el caso del Vaticano puede ser muy figurativo, muy cierto, ¿no? O sea, va a servir solamente para una fotografía. Yo intuyo que ella debe estar respondiendo a una invitación por el caso del megaproyecto de Chancay, yo supongo, ¿no? Yo supongo que hay algo de eso. Si fuese, no sé, pues una persona proactiva, quizás lo puedo entender, pero ella pues no representa nada eh, y obviamente que no tiene ningún norte. Ahora bien, con respecto a Alejandro Soto, si es que ha sido un buen presidente, me parece que más Gustavo, bien, un sí, paréntesis ahí nomás. El viaje del presidente chino a Perú ya está confirmado. Lo anunció el sí, mismo canciller. O sea, sí o sí va a venir, pero ella va a sí, invitarlo. O sea, va a asegurarse para que venga. Y como habla en perfecto chino, el idioma sí, chino, seguramente que le va a entender mandarín, mejor. mandarín. Mandarín, no sé, pues yo supongo, pero yo no sé si eso es parte, a mí me hubiese gustado tener quizás un poquito más el olfato de cómo se maneja las estrategias comunicacionales o el protocolo a ese nivel, ¿no? La verdad te confieso que me siento un poco huérfano de eso, pero más mi percepción, la comparto contigo, que es que probablemente no sirve más que para una fotografía. Y que ahora creo que hay bastantes problemas acá, entre ellos la seguridad. Ahora, bien, con respecto a Alejandro Soto, me parece que ha sido un muy mal presidente del Congreso. Creo que le dio un chancón al final a Marta Moyano, sin necesidad, yo creo. Se trató de lavar las manos y me parece que no ha tenido una conducción totalmente diáfana. Y además ha sido objeto de muchas escandaletes, ¿no? Por ejemplo, el tema de un aumento de remuneraciones para los congresistas, después unos regalos un poco costosos. Yo creo que una mala lectura desde el punto de vista político, ¿no? Me parece, me da la percepción. O sea, un presidente del Congreso tiene que ser muy político y tener un buen olfato, y creo que no lo tiene. Bien, Gustavo, yo te agradezco esta conversación. Vamos a seguir conversando. Y eso que, según ha trascendido el día de hoy, Soto está buscando la posibilidad de reelección como presidente del Congreso. Ya esto es, bueno, pues este país ya aguanta todo. Gracias, Gustavo. Un gran Un abrazo. No vas abrazo, a ir tú a China, muchas gracias ¿no? por la invitación. ¿Perdón? Vas a ir a No, China, porque ¿no? no sé, no, yo no soy chino, no, lo único que sé es comer chifa. Bueno, la presidenta tampoco sabe inglés y va a Estados Unidos. Gracias, gracias. Un placer Muchas gracias por conversar la contigo. invitación nuevamente. Buenas noches.